La muerte de Jesús y el misterio de su destino. ¿Qué ocurre realmente cuando alguien muere? ¿Es el final o solo el comienzo? El sol ardía sobre Jerusalén. En lo alto de una colina, 3 cruces se alzaban contra el cielo ennegrecido. En la del centro, un hombre, desfigurado por el castigo, exhalaba sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El momento más oscuro de la humanidad había llegado. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, había muerto. Pero realmente había terminado todo. Su cuerpo fue retirado de la cruz con prisa, envuelto en lienzos y depositado en un sepulcro nuevo, sellado con una enorme piedra y custodiado por soldados romanos. La gente lloraba. Los discípulos estaban destrozados. El mundo parecía haber perdido su última esperanza. Pero lo que nadie sabía era que la historia apenas comenzaba. El misterio del más allá, cuando un hombre muere, su cuerpo regresa al polvo, pero su alma, ¿a dónde va? Según las creencias de la época, el destino de los muertos era el Sheol, el Hades, el lugar de las almas. Pero este sitio no era como lo imaginamos hoy. No era solo un abismo de fuego y condenación, sino un reino dividido. Por un lado, el seno de Abraham, donde descansaban los justos, aquellos que habían vivido en fe, esperando la redención prometida. Por el otro, un lugar de tormento, donde los impíos sufrían en agonía. Una gran separación los dividía. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿a cuál de estos lugares descendió Jesús? ¿Fue llevado como un prisionero o entró como un conquistador? Las profecías anunciaban su descenso. Desde siglos atrás, los profetas ya habían hablado de este momento. En el Salmo 16:10, David escribió: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Era una profecía clara. El Mesías moriría, pero su alma no quedaría atrapada en el mundo de los muertos. Él iría a un lugar profundo, pero no para quedarse allí. Por otro lado, en Isaías 53 se describía cómo sufriría el justo, cómo entregaría su vida como sacrificio, pero también cómo, después de su muerte, vería la luz nuevamente. Todo esto indicaba algo sorprendente. Jesús tenía una misión después de la muerte. No era el final de su historia, sino el inicio de un evento que cambiaría el destino de la humanidad: el silencio. Antes de la tormenta, imagina este momento. El cuerpo de Jesús yace en la tumba. Afuera, los romanos vigilan, los líderes religiosos celebran su aparente victoria, y sus seguidores se esconden en el miedo y la confusión. Pero en un plano invisible, en un reino más allá de lo terrenal, algo está a punto de ocurrir. Jesús no estaba dormido, no estaba inactivo. Su espíritu estaba en movimiento, cruzando los velos de la realidad, descendiendo más y más profundo, hasta que finalmente llegó. Pero, ¿qué fue lo primero que vio? ¿Quiénes lo esperaban en las sombras? Lo que sucedió en ese momento desafía toda lógica y comprensión humana. Y en el siguiente capítulo descubrirás cómo fue el primer impacto de la llegada de Jesús a los abismos del inframundo, porque la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué es el infierno al que Jesús descendió? Cuando piensas en el infierno, ¿qué imagen te viene a la mente? Fuego eterno, demonios atormentando almas, un reino de oscuridad y desesperación. La idea que muchos tienen del infierno proviene de interpretaciones posteriores, pero en tiempos de Jesús el concepto era muy diferente. En la tradición judía y cristiana primitiva, el infierno no era un solo lugar, sino una realidad dividida. Y Jesús estaba a punto de entrar en él, el reino de los muertos. Más allá de la vida, cuando Jesús exhaló su último aliento, su espíritu dejó el mundo de los vivos y comenzó su descenso. Pero, ¿a dónde fue exactamente? Las Escrituras hablan de un lugar llamado Sheol en hebreo, o Hades en griego.
No era el infierno de castigo definitivo, sino el reino de los muertos, el lugar donde todas las almas iban después de la muerte. Sin embargo, dentro de este dominio existían dos partes completamente opuestas. El seno de Abraham, un lugar de descanso y paz reservado para los justos que habían muerto antes de la llegada del Mesías. Aquí se encontraban figuras como Abraham, Moisés, David y todos aquellos que habían creído en las promesas de Dios. El lugar de tormento, la otra parte del Hades, donde las almas de los impíos sufrían, separados de la presencia de Dios. Un abismo infranqueable dividía estos dos sectores. Jesús habló de esto en una de sus parábolas más inquietantes, la historia del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31. En ella, el hombre rico despierta en el tormento, mientras que Lázaro, el mendigo, reposa en el seno de Abraham. El rico clama por ayuda, pero una respuesta escalofriante le es dada. Hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿En qué parte del Hades apareció Jesús? Jesús no descendió como un prisionero, sino como un conquistador. En ese instante, en lo más profundo del reino de los muertos, una presencia poderosa se hizo sentir. Unos lo vieron como la luz más radiante que jamás habían contemplado. Otros, en cambio, lo percibieron como una fuerza arrolladora, capaz de estremecer hasta los cimientos del inframundo. Los justos, que habían esperado siglos por la promesa de redención, levantaron la mirada con asombro. Sus almas, confinadas en el seno de Abraham, sintieron que la espera había terminado, pero en el otro lado, en el abismo de tormento, el pánico se desató, las sombras retrocedieron, los gritos se ahogaron en el silencio. Algo imposible estaba ocurriendo. El infierno tiembla. Ante la presencia del Rey Jesús, no llegó al reino de los muertos como una víctima. No llegó como alguien vencido. Su descenso era parte del plan. Pedro 3:18 a 19 nos da una pista crucial. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este no era un acto de sumisión, era una proclamación de victoria. Jesús descendió al Hades para anunciar un mensaje inquebrantable. La redención ha llegado, la muerte ha sido vencida, las fuerzas del mal temblaron. Satanás, el acusador, había pensado que la cruz había sido su mayor triunfo, pero ahora veía que era su mayor derrota. Jesús no solo descendió al reino de los muertos, Él estaba a punto de cambiar su estructura para siempre. El momento decisivo, ¿qué hará ahora Jesús? Imagina la escena. Los justos contemplan con esperanza. Los condenados se sumergen en la desesperación. Los demonios retroceden sin saber qué pasará a continuación. Jesús se encuentra en el umbral del mayor acto de liberación de la historia. Algo increíble está por suceder. Pero antes de descubrirlo, hay algo que debemos preguntarnos. Si Jesús descendió hasta lo más profundo, entonces, ¿existe algún lugar donde su luz no pueda llegar? Ahora, la gran pregunta es, ¿a quién ha venido a buscar? ¿Qué hará en este reino de sombras? La respuesta, cambiará el destino de la humanidad para siempre. Continúa en el siguiente capítulo. Jesús baja a las profundidades, su llegada al inframundo. Jesús baja a las profundidades. Su llegada al inframundo imagina el instante en que Jesús murió. Su cuerpo yace en la tumba, pero su espíritu sigue en movimiento. No está inerte, no está atrapado, está descendiendo. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo fue su llegada al inframundo? ¿Qué ocurrió en ese momento en que el reino de los muertos sintió su presencia por primera vez? Lo que sucedió después, nadie lo vio venir. El reino de las sombras tiembla en las profundidades del Hades. La rutina seguía como siempre. Almas de condenados sumergidas en lamentos, demonios susurrando entre sombras,
el eco de antiguas maldiciones resonando en la eternidad. Pero de repente, algo cambió. Un estremecimiento recorrió cada rincón del inframundo. Las tinieblas, acostumbradas a la desesperación, sintieron algo que no deberían sentir. Una presencia imposible, una luz que no podía estar allí. Y entonces sucedió. Una explosión de gloria rasgó el velo del inframundo. No era un mortal atrapado en su destino. No era un alma perdida buscando su camino. Era el Rey de Reyes irrumpiendo en el dominio de la muerte. Los demonios retrocedieron. Las sombras gritaron. Algo andaba terriblemente mal. Jesús había llegado. ¿Qué vieron los justos? Para los condenados, su llegada fue aterradora. Pero para aquellos que habían esperado durante siglos en el seno de Abraham, fue el cumplimiento de una promesa largamente esperada. Imagina a Abraham, a Moisés, a David, a todos los justos que habían muerto con la esperanza de la redención. Por siglos, su fe había permanecido firme, esperando al Mesías, y ahora, ante sus ojos, lo veían llegar, no en derrota, no en debilidad, sino en gloria. Las almas de los santos sintieron un estremecimiento en su espíritu. Sabían que algo estaba por cambiar, sabían que su espera había terminado. Pero, ¿qué haría Jesús ahora? El terror de las tinieblas. Mientras los justos contemplaban su llegada con esperanza, en el otro lado del abismo la reacción fue diferente. Los demonios sabían quién era, sabían que no tenía derecho a estar allí. Jesús no era un alma condenada, no era un prisionero, era un conquistador. Las entidades que habían gobernado en las sombras durante milenios sintieron algo que no habían sentido nunca: pavor. Los gritos de terror se extendieron en las tinieblas. Satanás, el adversario, el que había creído haber triunfado en la cruz, ahora comprendía su error. Jesús no había caído en una trampa, había entrado por voluntad propia y venía con un propósito: el mensaje de Jesús a los espíritus encarcelados. Pedro 3:18-19 nos revela un misterio sorprendente. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Jesús no descendió al Hades para ser juzgado. No bajó para sufrir, bajó para proclamar algo. Su mensaje no era de súplica, no era de negociación. Era un decreto inquebrantable. La redención ha llegado, la muerte ha sido vencida. El plan de Dios se ha cumplido. En un instante, toda la estructura del reino de los muertos comenzó a desmoronarse. Las cadenas espirituales que ataban a los justos temblaron. Las puertas que habían permanecido cerradas durante siglos crujieron. Algo estaba a punto de suceder, pero antes de avanzar, surge una pregunta clave. Si Jesús había llegado con un propósito, ¿qué haría a continuación? Un acto que cambiaría el destino de la humanidad. Jesús no descendió solo para anunciar su victoria. Él tenía algo más que hacer. Las almas justas no podían quedarse allí. Y lo que sucedió a continuación fue algo que ni siquiera los demonios esperaban. Jesús estaba a punto de abrir las puertas del inframundo y liberar a los cautivos. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería el precio de esta liberación? La respuesta lo cambiaría todo. Continúa en el siguiente capítulo. La liberación de los justos y la victoria sobre la muerte. Si Jesús descendió al reino de los muertos, ¿por qué lo hizo? ¿Era solo para demostrar su poder? ¿O tenía una misión que cambiaría el destino de la humanidad? Lo que estaba a punto de suceder era algo que ni siquiera los demonios más antiguos habían previsto. Jesús no solo había llegado al Hades, había venido a liberar a los cautivos. Las puertas del inframundo no pueden resistir desde los tiempos más antiguos. Las almas de los justos habían esperado en el seno de Abraham. Eran aquellos que habían vivido en fe, esperando la redención prometida, pero aún no podían entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué?
porque el precio de la salvación aún no había sido pagado. Los sacrificios del templo eran solo un reflejo de lo que vendría. Ninguna sangre de cordero podía limpiar los pecados de la humanidad. Se necesitaba algo más. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Y ahora ese sacrificio había sido ofrecido. La sangre del Cordero de Dios había sido derramada. El plan estaba completo. Jesús se volvió hacia aquellos que lo esperaban y proclamó lo impensable. Es hora de salir de aquí. El día en que el reino de la muerte fue derrotado, pero había un obstáculo. Las puertas del inframundo estaban cerradas. Desde tiempos antiguos, la muerte había reclamado a todo ser humano como suyo. Nadie había podido escapar, nadie había podido volver. Pero esta vez era diferente. Jesús no era un alma más. Él tenía las llaves. Apocalipsis 1:18 lo declara con poder. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las puertas que nunca antes se habían abierto comenzaron a temblar. Los justos miraban con asombro. Los demonios gritaban en desesperación. Jesús tenía la autoridad para liberar a los cautivos, y entonces la gran liberación comenzó. Las almas de los justos son rescatadas. Imagina el momento. Las cadenas espirituales que habían mantenido a los justos en el Hades comenzaron a romperse. La oscuridad retrocedía. El dominio de la muerte estaba colapsando. Moisés, Abraham, David, Isaías, todos aquellos que habían muerto con fe, ahora veían con sus propios ojos la redención cumplida. Por siglos habían esperado este día, y ahora el Mesías los estaba guiando fuera de su prisión. Pero aquí surge algo aún más asombroso. El Evangelio de Mateo nos revela un evento sorprendente. Mateo 27, 52-53 dice: Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cómo es esto posible? Porque Jesús no solo liberó sus almas, Él les dio vida nuevamente. Los justos no solo salieron del Hades, sino que volvieron a caminar sobre la tierra. La muerte ha perdido su poder. Las reglas del juego habían cambiado. Desde la caída de Adán, la muerte había sido la condena final. Todo ser humano estaba sujeto a ella, sin escape, sin redención. Pero ahora, la muerte había encontrado a su conquistador. Pablo lo expresa con palabras que estremecen la eternidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera carta a los Corintios 15:55. Jesús no solo salió del Hades con las almas de los justos. Él selló su victoria sobre la muerte misma. El enemigo había perdido su mayor arma. El pecado había sido pagado. La muerte ya no tenía derecho sobre aquellos que creyeran en él. Pero la historia aún no termina, porque aunque Jesús había vencido en el reino de los muertos, aún quedaba un último acto por realizar. Pronto, todo el universo sería testigo del evento más trascendental en la historia, su resurrección. Pero antes de eso, hay algo más que debemos descubrir: cómo reaccionó el mundo espiritual ante esta victoria. ¿Y qué significa esto para el destino final de la humanidad? Lo sabremos en el siguiente capítulo. El triunfo definitivo. Jesús resucita y cambia el destino del mundo. El tercer día estaba amaneciendo. Afuera, la tumba seguía sellada con una gran piedra. Los soldados romanos montaban guardia sin saber que su vigilancia era inútil. Algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría la historia para siempre. Dentro del sepulcro, el cuerpo de Jesús yacía en reposo, pero en el mundo espiritual, su espíritu ya había vencido la muerte, había arrebatado las llaves del Hades y liberado a los cautivos. Ahora,
El momento había llegado. Un estremecimiento sacudió la tierra. Un resplandor indescriptible llenó el sepulcro. Jesús regresaba. Su espíritu, ahora glorificado, volvió a su cuerpo. Pero este ya no era un cuerpo común, era un cuerpo resucitado, un cuerpo incorruptible, inmortal, con un poder que trascendía toda limitación humana, el mismo cuerpo que momentos después atravesaría paredes, que desaparecería y aparecería ante sus discípulos y que finalmente ascendería a los cielos. El sello romano se rompió, la piedra fue removida. Los soldados, al ver el resplandor y sentir la fuerza de aquel momento, cayeron al suelo como muertos. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, había resucitado. La muerte no pudo retenerlo, el infierno no pudo derrotarlo, el Salvador estaba vivo, y con su victoria nos dejó una promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? La tumba está vacía. La muerte ha sido vencida. Pero esta historia no es solo un relato del pasado. Es una verdad que cambia el destino de cada persona que la escucha. Cuando Jesús descendió al Hades, no solo proclamó su victoria, también aseguró la nuestra. La humanidad, que antes estaba condenada por el pecado, ahora tenía un camino abierto hacia la vida eterna. Antes, la muerte era el final. Ahora es solo el comienzo. Las palabras de Jesús resuenan a través de los siglos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Qué significa esto? Significa que la victoria de Jesús no fue solo suya. Fue para todos los que crean en Él. Significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús pagó el precio total en la cruz. Significa que la muerte no es nuestro destino final. Ahora hay una promesa de resurrección y vida eterna. Significa que el infierno no tiene la última palabra. Jesús descendió hasta lo más profundo para asegurarse de que nadie tuviera que ir allí. Pero hay una pregunta que cada persona debe responder. Si Jesús descendió hasta lo más profundo por ti, ¿qué harás con esta verdad? Su sacrificio abrió la puerta, pero solo aquellos que creen y lo siguen entrarán en la vida eterna. El poder de la muerte fue roto. La decisión ahora está en nuestras manos y así termina esta historia. O mejor dicho, así comienza la verdadera historia para cada uno de nosotros. El Mesías venció, la tumba quedó vacía, y ahora el destino de cada alma depende de cómo responda a esta victoria. La pregunta es, ¿qué harás con ella?